Hola amigos, les saluda Ernesto de la Torre. Hoy vamos a hablar, el hombre no es esclavo del diablo. Es importante comprender esta verdad a la luz de la Escritura, ya que durante mucho tiempo se nos ha enseñado que el hombre es esclavo del diablo. Sin embargo, la Biblia nos enseña algo diferente. Analicemos. Es importante distinguir entre la influencia del mal hacia el hombre y la propiedad soberana de Dios. A menudo se nos ha dicho que el hombre sin Dios es propiedad del diablo. Sin embargo, la Biblia dice que el hombre le pertenece a Dios, es una criatura de Dios. El hombre es una criatura caída por el pecado, pero nunca deja de pertenecer a Dios. La esclavitud del hombre es hacia el pecado, no hacia un dueño legal llamado Satanás. Hablemos en primer lugar del derecho de propiedad. ¿A quién le pertenece el hombre? El hombre fue creado por Dios. Dios puso su firma en el hombre. Dios dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Aunque la imagen de Dios quedó empañada a causa del pecado, sin embargo, el hombre es propiedad de Dios. Dios lo creó. En Ezequiel 18:4 vemos la declaración de Dios en su soberanía. Dios declara, todas las almas son mías. Así es que todo ser humano, aunque esté caído por el pecado, le pertenece a Dios. Al diablo se le llama usurpador y también el príncipe de este mundo, pero su dominio está en el engaño y en la confusión. Él no tiene el derecho legal sobre el ser humano. Él no tiene un título de propiedad legítimo. Su dominio es temporal, pero no es el dueño del ser humano. Es cierto que somos influenciados por Satanás, ya que Jesús dijo, no pueden servir a dos señores. Pero también el hombre es influenciado no solo por Satanás, sino por sus amigos, por agentes externos que influyen y nos motivan a la desobediencia y al pecado, pero no son nuestros dueños legalmente. El único dueño de la creación es aquel que la creó, Dios. Ahora hablemos de la verdadera naturaleza de la esclavitud. Es hacia el pecado. En Juan 8:34 dice que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado, no de Satanás. El hombre es esclavo del pecado que vive en él, de su propia naturaleza. El pecado es nuestro amo interno, a quien obedecemos. Voluntariamente hemos decidido someternos al pecado. No somos esclavos secuestrados, sino que cada uno de su propia concupiscencia, de su propio deseo, el hombre es atraído y dominado por el mal, por el pecado que vive en él. De tal manera que la esclavitud no es hacia el diablo, no es hacia los demás, al mundo que nos rodea. Nuestra esclavitud es hacia nosotros mismos, hacia el pecado que vive en nosotros. Aunque somos influenciados exteriormente por Satanás, por el mundo y por muchos amigos que pueden influirnos para llevarnos a la desobediencia. Cuando hablamos del papel del diablo, el papel que tiene el diablo no es el dueño, sino el tentador, que se aprovecha de la naturaleza caída del hombre para invitarlo hacia el pecado
y hacia la maldad. En 2 Corintios 4:4 nos habla que el diablo ciega el entendimiento y el corazón del hombre. Ese es el papel del diablo: seducirlo, engañarlo, confundirlo. Pero él actúa fuera del hombre, no dentro del hombre. La verdadera esclavitud está en nuestros deseos, en nuestra propia naturaleza caída, en nuestra concupiscencia, el pecado que vive en nosotros. Ahora hablemos de la responsabilidad humana y la resistencia. El hombre es responsable, no es un esclavo absoluto, sino no tendría responsabilidad moral, y Dios sería injusto al decir al hombre que se arrepienta y cambie, si realmente el hombre no tuviera la capacidad de elegir la obediencia o la desobediencia. Por eso la Biblia siempre apela a la elección humana. El hombre es responsable delante de Dios de su conducta, porque el hombre ha decidido someterse a sus deseos, a su pecado, a la maldad. El hombre ha decidido ceder a los ataques del diablo. El hombre ha decidido voluntariamente hacerle caso a aquellos disque amigos que te llevan al pecado y a la maldad. Por ello vemos el mandato de resistir. Santiago dice: resistir al diablo y de vosotros huirá. Esto lo vemos en Santiago 4:4. Sométete a Dios, resiste al diablo y huirá de vosotros. Tenemos la responsabilidad como humanos de decidir resistir al diablo, someternos a Dios, y mayormente, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Podemos ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El hombre bajo la gracia divina tiene el poder de Dios para vencer el mal que vive en nosotros. Por eso Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en Jesús somos más que vencedores. No estamos solos peleando contra nosotros mismos. Dios nos llama al arrepentimiento, porque el hombre tiene la capacidad de volverse a Él. No somos esclavos absolutos. El hombre no es esclavo del pecado. Su dueño legal es Dios. Sin embargo, el hombre ha decidido obedecer a Satanás, al mundo que nos rodea. La lealtad de su corazón está dividida. Por eso la Biblia nos habla que no podemos servir a dos señores, no porque el diablo sea nuestro dueño o seamos esclavos de Satanás, sino que la lealtad, hemos decidido obedecer a Satanás. Cristo vino a redimirnos, que significa comprar de nuevo en el mercado de esclavos. Él vino a pagar con su sangre nuestra redención, nuestra liberación del pecado, del dominio del pecado. Él no le pagó a Satanás. El hombre no es esclavo del diablo, y la sangre que él derramó no fue el pago a Satanás, fue el pago a la justicia divina que demanda condena y castigo por nuestro pecado. Jesucristo nos redimió del poder del pecado y de la ley. Si el diablo fuera el dueño legal, la obra de Cristo sería un trato comercial, pero no fue un trato comercial, fue una liberación legal. Dios rescató lo que siempre fue suyo, de las garras del pecado y de la muerte, no de Satanás.